Nos sentamos, por favor. Vale, vamos a empezar. Voy a presentar a César Rendueles, que va a dar la siguiente ponencia. Agradezco también la humildad del ponente anterior, de Salvador, en cuanto a no dar pues el desarrollo curricular de las personas que la ponencia, pero yo considero que sí que es importante hacer un pequeño marco del recorrido de César por poner en valor el conocimiento, entender lo que cuesta hacer producción de conocimiento y ver lo que llevan detrás, ¿no?, las teorías que se exponen. Así que, bueno, César Rendueles ha sido, corrígeme si me equivoco, porque en realidad ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, ha colaborado con la Universidad Nacional de Colombia, también es, y actualmente es profesor en el Departamento de Teoría Sociológica de la Complutense, ¿vale?, y es doctor en Filosofía. Ha sido promotor desde el principio del Grupo de Intervención Cultural Gandinamo y ha trabajado también dirigiendo proyectos culturales en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Actualmente también realiza publicaciones culturales, epistemológicas de filosofía política en varias revistas y, como ha comentado Salvador antes también, ha realizado varios prólogos en ediciones y ha seguido las ediciones de recopilaciones de obra de Marx, como Antología del Capital y varias selecciones de textos de Marx. También ha participado a nivel editorial en producción de Walter Benjamin con la de Berman y comisarió en 2011 la exposición de Walter Benjamin Constelaciones. A nivel de publicaciones, tenemos un libro de sociofobia, que es un poco el principio del que va a hablar hoy, pero se publicó en 2013 y va ya por la sexta o séptima edición. Y actualmente este año ha publicado Capitalismo Canalla, así que tenemos la suerte de que su obra esté ahora mismo en vigencia absoluta, ¿no?, porque ha publicado en 2015. A la hora de presentar la charla, la verdad es que estaba pensando cómo hacer este marco de introducción y sí me parecía difícil de clasificar, pero yo creo que esto es un signo y un síntoma de la actualidad de su obra, ¿no? Y trae a veces estas dificultades. Además, comentándolo con él, sí que ha intentado pues contextualizar la obra en el momento actual, ¿no? Así que bueno, yo creo que voy a dar paso directamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Roma, muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad es que es extraordinario estar hoy aquí, ¿no? Me dan ganas de hacer más cosas, de escribir más cosas y de pensar más cosas en ámbitos, en entornos tan cordiales como este. Bueno, lo que yo voy a hacer hoy, la verdad es que me arrepiento un poco de lo que he preparado, porque después de escuchar solo el final de la charla de Salvador, ha despertado en mí el gusanillo marxista y me apetece recuperar un montón de temas que claro, les he dedicado mucho tiempo a lo largo de mi vida y me apetece darles vuelta y discutirlos, ¿no? Como las dichosas cartas por los populistas rusos, que a mí sí me parece que se entienden mal, está claro, pero no lo voy a hacer, voy a tratar lo que había preparado para hoy. Y yo lo que había hecho era tomarme en serio, bueno, creo que en serio, ¿no?, la segunda parte, ¿no?, la de avanzado, o sea, escuela de marxismo toda avanzado. ¿Y qué quiere decir con esto? Yo en los cursos, digamos, avanzados, lo que hago, en los cursos así introductorios o básicos, lo que hago es, bueno, pues plantear de la manera más sistemática que puedo, que no es mucha porque yo no soy muy sistemático, pero pues, los autores, las doctrinas, las teorías, ¿no? Y en cambio en los cursos avanzados lo que hago es más bien lo contrario, ¿no? Inyecto problemas, intento decir, bueno, pues esto que parecía tan claro, tan ordenado, de claro nada, lo que decía antes Salvador, ¿no? Aquí esto está lleno también de disparates, de horrores, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Enfrentémonos a las contradicciones que esto tiene, ¿no? Y de hecho, una cosa que hago a veces en clase es pedir a la gente que defienda teorías, Carlos, que es muy antisofista, esto le va a horrorizar, pero lo hago mucho, ¿no? Pedir a la gente que defienda teorías con las que sé que están en desacuerdo, ¿no? Pues ahora tú defiendes a Milton Friedman, venga, a ver qué pasa, ¿no? Es muy útil, porque, claro, dejas de enfrentarte a un hombre de paja, ¿no?, y te enfrentas con la gente que suele ser bastante inteligente, ¿no? Nos imaginamos a la gente con la que no estamos de acuerdo, idiotas feos y malos, y no. Lo de feos y malos a veces, ¿no? Lo de idiotas que se Entonces, yo lo que quería hoy era hacer eso, ¿vale? Más en serio, lo que esto es una escuela avanzada y plantearos un problema, o mejor dicho, dos problemas relacionados. El primero, en el que me voy a detener un poco más, es un desafío, yo creo que es un desafío intelectual, pero también político, relacionado pues así con los retos de la actualidad más inmediata, ¿no?, con el ciclo político que estamos viviendo. Y el segundo, que creo que está relacionado con el primero, es un desafío, yo diría que muy importante, a las versiones más ortodoxas
de la teoría social marxista. Yo sí que soy un revisionista, hardline además, o sea, me da pena no quedarme por la carrera, que podáis aporrear adecuadamente. Pero bueno, creo que ambos retos están relacionados, ¿no? Voy a empezar por el primero, voy a decir un poco del segundo, pero creo que están relacionados. Veréis, el título de esta conferencia que habéis puesto alude a una idea que he comentado ya muchas veces en muchos foros y que no le voy a dar muchas vueltas, más bien os voy a plantear algo en lo que estoy trabajando últimamente, ¿no? Que son preocupaciones más actuales, pero voy a decir dos palabras antes sobre eso, ¿no? El título de esta conferencia alude un poco al modo en el que la fe en el mercado, por así decirlo, se nos ha metido en los huesos. Aunque no queramos, por mucho que nos esforcemos, siempre anda por ahí por debajo, ¿no? Y eso se expresa sobre todo en que nos cuesta mucho creer en la posibilidad de ponernos de acuerdo, nos cuesta mucho creer en la posibilidad de pensar en común, de deliberar en común, ¿no? Nos cuesta creer, por así decirlo, ¿no?, en la posibilidad de la democracia. Tendemos a entender la democracia como una especie de subasta, ¿no?, donde cada cual expresa sus preferencias, sus opiniones, si queréis, así un poco como en el supermercado, pero que no deja de ser una subasta, ¿no? Sencillamente se enfrentan preferencias contrapuestas y tenemos un mecanismo de coordinación, en este caso las urnas, ¿no?, que dan una solución, ¿no?, a esos dilemas. Esa es una idea básica en realidad del neoliberalismo, no de la democracia democrática republicana, sino del neoliberalismo, ¿no? La idea de que el mercado permite superar, ¿no?, algunas limitaciones del ideal deliberativo clásico relacionadas con la necesidad de unanimidad, ¿no? Básicamente lo que plantean los neoliberales, como sabéis, es que bueno, la democracia es imposible, es un follón que además lleva enfrentamientos terribles, finalmente, como le gusta decir a Escotado, al guerra civilismo, ¿sí? Porque, claro, ponerse de acuerdo en sociedades pequeñitas, ¿no?, en entornos comunitarios culturalmente homogéneos, tal vez sea posible, pero en nuestras sociedades de masas, complejas, culturalmente diversas, con intereses muy diferentes, eso es imposible. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo millones de personas? ¿Cómo vamos a generar unanimidad y consenso en entornos pues, sociológicamente tan heterogéneos, ¿no? Así que dicen, bueno, como es imposible, además acabamos a bofetadas, acabamos besándonos, mejor privilegiar aquellos mecanismos de coordinación social, porque coordinarnos tenemos que coordinarnos, desgraciadamente, no, cada uno no puede vivir en una isla, como tenemos que coordinarnos, privilegiemos aquellos mecanismos de coordinación que no entrañan unanimidad, que no entrañan deliberación y consenso. ¿Qué mecanismos son esos por excelencia en nuestro época? Pues el mercado. Y es verdad, o sea, que, como ponerse de acuerdo en qué educación preferir es muy complicado, lo que dicen no, a cada cual la que pueda pagarse. O incluso seamos generosos, ¿no? Demos dinero a cada cual, ni siquiera la que pueda pagarse, demos dinero a cada cual y que cada cual elija en un mercado educativo subvencionado. Eso es más o menos el modelo de enseñanza concertada. En ese sentido, lo que yo he planteado en otros momentos, estoy hablando de lo que no voy a hablar, es un poco raro, pero es lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que he planteado en otros momentos es que la concepción hegemónica, o sea, no digo que no haya otra, digo que es la dominante, de las interacciones digitales, ¿no?, de cómo vivimos Internet y las redes sociales, es una prolongación de este ideal mercantil, ¿no? Pensamos Internet un poco como un mecanismo de coordinación que no exige deliberación, ¿no?, que funciona como una especie de mente colmena capaz de coordinarnos y además en un entorno moralmente superior al del mercado, ¿no? Se nos dice siempre, porque ya no necesitamos ser ni siquiera egoístas, no necesitamos estar, ¿no?, buscando nuestro interés propio para que genere la coordinación, como decía que teníamos que hacer Adam Smith o Hayek o Mises, ¿no? Muy típicamente Hayek lo decía, no, es que la mejor manera de ser virtuoso es ser muy egoísta en el mercado, porque eso genera virtudes colectivas. Bueno, en Internet ni siquiera tenemos esos dilemas morales, tenemos que ser virtuosos también en nuestro ámbito individual, pero sin deliberación, sin tener que ponernos de acuerdo cuál es una iniciativa buena, cuáles son los proyectos que colectivamente tenemos que privilegiar, porque ya hay protocolos técnicos que se encargan de generar esas coordinaciones por nosotros, ¿sí? Así que, en ese sentido, insisto, cierta percepción hegemónica de las redes digitales constituye, desde mi punto de vista, hay gente que esto le ofende muchísimo que se diga, una cierta prolongación de ese ideal mercantil, o mejor dicho, ese ideal antideliberativo o escéptico respecto a la deliberación, ¿no? Bueno, esta desconfianza elitista en la democracia, como sabéis, tiene una larguísima historia, como mínimo 25 siglos, seguramente más, ¿no? Y que se ha formulado con muy buenos argumentos, ¿eh? Yo insisto mucho en que leáis
a los autores neoliberales, porque frente a la idea de los idiotas, eso, malos y feos, de idiotas no tienen nada, tienen teorías muy potentes, que muchas veces están ahí inadvertidas en nuestros propios argumentos porque realmente son muy buenos. Y lo mismo pasa con las argumentaciones clásicas elitistas y antidemocráticas, son muy buenas. Si fueran malas, pues no tendrían ninguna importancia, claro, pero parece que son muy buenas. Y necesitamos muy buenos argumentos para rebatirlos. Y ya en la Atenas clásica se formularon muy buenos argumentos antidemocráticos, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a confiar en la mayoría para solucionar nuestros problemas, ¿no? Y no en quienes mejor puedan resolverlos, ¿verdad? Es un argumento muy de peso. Dicho así suena muy tonto, pero es un argumento muy de peso, ¿no? Y yo, precisamente porque son muy buenos argumentos, y precisamente por lo contrario, porque confiar en la mayoría, hermano Dios, ¿no? O sea, hemos ido a un centro comercial, hemos ido a esa mayoría, que no hay que confiar, o sea, ¿quién demonios va a confiar en esa mayoría? ¿No? Mucho mejor en alguna élite ilustrada, que parece mucho más sensata y razonable que esa mayoría, ¿no? Porque esos argumentos son muy buenos, son muy potentes, se nos han acabado metiendo en los huesos, ¿no? Y articulan nuestra visión del mundo. Yo creo que explica además algo del ciclo político que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que seguramente todos y todas las que estamos aquí nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos fascinados por las oportunidades políticas que se abren ante nosotros en estos años. Son muy jóvenes, así que seguramente no sois conscientes de lo excepcional que es eso, ¿no? Los que ya tenemos una edad, os aseguro que es fascinante, ¿no? Derrota tras derrota, hasta que de repente se abre un espacio de oportunidades que es muy limitado, pero insólito en los últimos 40 años. Y seguramente, además de esa fascinación, estamos absolutamente defraudados por la lentitud, ¿no? Del cambio, por constantemente darnos contra un muro una y otra vez, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un amigo mío que al muy idiota le gusta mucho conducir, ¿no? Pero tenía un coche muy poco potente, y entonces en las cuestas, ¿no? El coche no da para pegarle puñetazos en el volante, ¿no? Yo me veo así muchas veces, ¿no? O sea, en el ámbito político, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, que esto no arrea, ¿no? ¿Qué le pasa, no? O sea, pensaba eso, que la gente está alienada, ¿no? Y que lo que necesita es un buen par de hostias, ¿no? Para reaccionar, ¿no? Su equivalente teórico, que es un seminario sobre Althusser, ¿no? Y la verdad es que es bastante enigmático, ¿no? O sea, que este proceso de repolitización, ¿no? que está experimentando no solo este país, sino buena parte de Europa en los últimos años, no sea mucho más potente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto generar esa potencia política que está, yo creo, lo detectamos, ¿no? Latiendo ahí. Por ejemplo, es que el diario.es publicaba este verano una encuesta en la que se decía, finalmente si cumplirá o no, pero que el 50% de los menores de 30 años se iban a abstener en estas elecciones generales. Es enigmático, ¿no? Es enigmático completamente que pase eso cuando es uno de los colectivos, al menos uno de los colectivos más castigados por la crisis económica, ¿no? Y los procesos de deslegitimación política. Yo diría que, y es lo que os quería plantear aquí, lo que voy a analizar hoy, para no extenderme mucho, pero lo quería pensar hoy, creo que ambos procesos están relacionados. La desconfianza en la capacidad de la gente, ¿no? Para impulsar el cambio político, ¿no? Ese elitismo que late dentro de nosotros, muy a menudo sin que queramos, y la lentitud del proceso de repolitización y movilización, ¿no? Son como dos cuernos de un mismo dilema, ¿no? La raíz común de ambos fenómenos, a mi juicio, y es de lo que quería hablar hoy, tiene que ver, al menos en parte, ¿no? Con que la crisis económica y política española tienen un correlato del que se habla mucho menos, que es una crisis social, ¿eh? Una crisis social que ahora describiré un poco más, ¿no? Si os parece, voy a primero a justificar esta afirmación, de que hay una crisis social latiendo tras la crisis política y económica de la que hablamos poco, y bueno, después trataré de plantear algunas dimensiones normativas, ¿vale? Esta idea de que estamos viviendo una crisis social, en realidad, a la mayor parte de la gente, y sobre todo a mis colegas sociólogos, les resulta muy sorprendente. Yo no soy sociólogo, ¿no? Pero doy clase en una facultad de sociología, y siempre que planteo esto me miran un poco raro, ¿no? Porque lo que se nos dice continuamente es que vivimos en una sociedad, en sociedades con un tejido social muy fuerte, ¿no? Y que de hecho eso es lo que nos ha hecho más resistentes frente a la crisis económica, ¿no? Es un poco el discurso oficial. Por ejemplo, existe una fuerte solidaridad familiar que hace disminuir mucho las cifras de pobreza de personas desempleadas, ¿no? Hay un alto porcentaje de desempleados
sobre todo jóvenes, que es algo que estaréis viviendo muchas y muchos de vosotros, que viven en hogares donde alguna persona trabaja, ¿no? De modo que, por así decirlo, la dependencia residencial maquilla la pobreza juvenil, que si no existiera esa solidaridad familiar sería mucho más amplia, ¿no? Esto es una peculiaridad de los países del sur de Europa, no pasa en el norte de Europa, ¿eh? Las personas, por ejemplo, por ponerlo en cifras, ¿vale? Las personas por debajo del umbral de la pobreza viven mucho más a menudo solas en Europa del norte que en el sur. El 44% de los parados pobres de Dinamarca viven solos, el 44%, en España son el 2%. ¿Ves? Es una diferencia abismal, abismal. O sea que esta solidaridad familiar existe, y yo no tengo nada en contra de ella, al revés, todo lo contrario, pero yo creo que esa solidaridad primaria, ese familismo español, es también una historia de sufrimiento, de adultos sin un proyecto de vida, condenados en el mejor de los casos, ¿no? Un infierno de consumismo sustitutorio. Como sugirió en un libro muy importante, un poco olvidado, pero yo creo muy importante, Christopher Larch, la familia es, sobre todo hoy, un refugio en un mundo despiadado, ¿no? No tanto un lugar de realización y emancipación, que seguramente puede serlo también, pero yo no creo que esta historia de familismo española sea eso, ¿no? ¿Cómo es ese mundo despiadado? ¿No? O sea, ¿cómo es ese mundo de crisis social donde nos tenemos que refugiar en las organizaciones primarias, ¿no? En la familia, porque fuera lo que hay es un erial, ¿no? Un erial social, donde un gran invierno social donde hace mucho frío? Bueno, ese mundo despiadado hay un intento muy conocido de entenderlo en el contexto estadounidense. Hay gente de sociología por aquí, seguramente lo conoceréis, que es un autor nada marxista, todo lo contrario, que se llama Robert Putnam, que escribió un libro que es, insisto, ¿no? Desde una perspectiva marxista muy antipático, pero que yo creo que es interesante, se llamaba Solo en la bolera, donde Putnam lo que hacía era emplear indicadores sociológicos muy heterogéneos, de todo tipo, para tratar de medir, pues eso, la fortaleza del vínculo social en Estados Unidos, para tratar de medir, pues, cómo de sólidas eran las relaciones comunitarias, ¿no? Qué tipo de colchón sociológico, qué tipo de colchón social tenían las personas en ese país. Utilizó un concepto espantoso que se llama capital social, que ha sido ampliamente criticado y con mucha justicia, sobre todo por autores marxistas, porque es un disparate, ¿no? O sea, ahí mete de todo, absolutamente de todo. Capital social es casi cualquier cosa, ¿no? Que puedes imaginar. No obstante, a pesar de que eso es verdad, ¿no? Y que tiene importantes deficiencias teóricas esa investigación, creo que es interesante, ¿no? Que tiene información muy importante por dos motivos. Voy a explicar. El primero lo subrayó el propio Putnam, y es que no es cierto, como a veces pensamos, y como creyó la sociología clásica y el propio Marx, no es cierto que las sociedades de masas sean de suyo destructoras del vínculo social. No es verdad, no es verdad. O al menos lo son en muy distinta medida, ¿no? O sea, una de las cosas que descubrió Putnam es que en Estados Unidos, desde los años 30, la sociedad civil se fue fortaleciendo progresivamente hasta principios de los años 70. No todas las sociedades complejas, capitalistas, de masas, son igualmente destructoras de los vínculos sociales, hay muy distintos grados, ¿vale? Y claro, a partir de los años 70, Putnam, que a una velocidad enorme empieza a fragilizarse los vínculos sociales, pero hasta entonces en Estados Unidos fue creciendo. Lo miramos como lo miramos, a través del tejido asociativo, la participación en partidos políticos, ¿no? La participación electoral, lo miramos como lo miramos. Y esta cronología apunta, en segundo lugar, y esto es algo que, extrañamente, Putnam no dice absolutamente nada de ello, esto apunta, bueno, pues a que hay un proceso político subyacente a esta fragilización, porque cuando Putnam piensa en las causas de ese proceso de fragilización social, es increíble, pero atribuye una enorme responsabilidad a la televisión. Dice, ¿no? Además, como es un sociólogo cuantitativo, le pone números. Dice, ¿no? La principal responsable es la televisión, concretamente en un 25%. Yo no sé cómo se puede cuantificar esto, pero bueno, él lo hace, yo qué sé. Entonces, no quiero hacer una caricatura tampoco, porque es un libro que está muy bien, pero en esas correlaciones, ¿no? Cuantitativas que establece, es llamativo, es clamoroso, ¿no? La ausencia de ninguna mención a cómo ese periodo de fortalecimiento de los vínculos sociales coincide con un periodo justamente en el que el proyecto de mercantilización de las relaciones sociales, ¿no? Hay una cierta tregua, ¿no? O sea, empieza con el proyecto de Roosevelt en los años 30 y finaliza cuando los neoliberales, ¿no? Retornan con gran fuerza. Ese periodo de tregua entre los 30 y principios de los 70, cuando efectivamente
se produce ese fortalecimiento de las relaciones sociales que analiza Putnam. Y es a partir de los años 70 del principio cuando pasa todo lo contrario, ¿no? Una velocidad vertiginosa empieza a producirse una destrucción radical de las relaciones sociales más humanas. Posteriormente, Putnam coordinó un estudio internacional de sociología comparada, donde lo que hacía era plantear ese mismo esquema sociológico en distintos países, ¿no? En Inglaterra, Japón, en Suecia, con sociólogos así de mucho renombre, ¿vale? Y entonces, bueno, las conclusiones eran bastante coherentes, ¿no? Casi todo el mundo, todos los sociólogos veían que en sus países había pasado algo parecido, un debilitamiento, ¿no?, de los vínculos sociales. Yo diría que en la medida que el proyecto neoliberal había tenido más o menos impacto, pues más o menos fuertes en la destrucción, y al mismo tiempo postulaban, así de un modo, yo creo que básicamente desiderativo, por la aparición de valores sustitutorios pues, materialistas, ¿no? Vinculados pues, al multiculturalismo, al desarrollo, a la tecnología, ¿no? Pensad que esto se publica a finales de los 90, a principios del 2000, ¿no? Cuando las ONGs, ¿no?, el multiculti y tal, pues parecía la solución a todos nuestros problemas. Bueno, la única excepción, y era donde quería llegar en este estudio internacional, era curiosamente España, ¿no? En España, un sociólogo, un buen sociólogo, no quiero de nuevo hacer una caricatura, que decía, pintaba una situación de excepcionalidad. Decía, no, eso pasa en todo el mundo, esa cosa de la fragilización, pero en España no. En España de eso no hay. Pintaba una situación mucho más halagüeña que en otros países. Y curiosamente, esto se publicó en 2001. Hoy todo esto se mira con una sonrisa en la boca, pero en 2001 tenía otro sentido. El eje explicativo de la tesis de Víctor Pérez Díaz era la transición, ¿no? 1978, por así decirlo, ¿no? Muy groseramente resumido, no estoy haciendo justicia a lo que cuenta Pérez Díaz, ¿no? Lo que decía es que en la España anterior a 1936, anterior a la guerra civil, pues había grandes vetas de capital social, o sea, había una sociedad, había unos vínculos comunitarios muy fuertes, muy sólidos, pero, dice Pérez Díaz, era un capital social, lo llama incivil, ¿no? O sea, tribal, autoritario, no ilustrado, ¿no? Ya es vinculado pues, a sociedades tradicionales, donde son incapaces de gestionar esta riqueza en términos de vínculo social, esta riqueza comunitaria. Y claro, eso finalmente había dado lugar, como no, a la guerra civil, ¿no? Por supuesto. Y en cambio, dice Pérez Díaz, que en los últimos años del franquismo había aparecido un capital civil vinculado a valores pues, más ilustrados, ¿no? Como la capacidad de negociación, el compromiso, el diálogo, que hicieron posible precisamente la transición a la democracia. Y claro, de esta manera, lo que dice Pérez Díaz, lo que consigue Pérez Díaz es relativizar la importancia del descenso muy acusado que se da en España en los años 80 y 90 de la participación en partidos políticos, en iglesias, en sindicatos. Bueno, eso es verdad, está pasando, la gente participa menos en asociaciones de vecinos, en partidos políticos, tal, pero no importa, ¿no? Eso no significa que se esté debilitando el vínculo social, porque de alguna forma subyace todavía, está presente por detrás, una sociedad civil muy saludable, ¿no?, que se habría organizado en torno a valores, por así decirlo, pospolíticos, ¿no? Y la mejor prueba de esta solidez, dice Pérez Díaz, es que la sociedad española había sobrevivido sin grandes perturbaciones a una gran crisis económica a principios de los años 90 y a grandísimos episodios de corrupción a principios de los años 90. Bueno, claro, desde la óptica de 2015, ¿no? O sea, se le escapa a uno la risa contando ¿no? O sea, es evidente que el análisis de Pérez Díaz era básicamente erróneo, ¿no? Que España es y era ya en los años 90 un país con una enorme crisis social, por lo que toca a las organizaciones secundarias, partidos, sindicatos, iglesias y punto. La desconfianza en los partidos políticos y en los medios de comunicación en España es realmente espectacular, no tiene parangón, al menos en ningún país europeo, como indican las encuestas desde hace años. Los sindicatos han desaparecido como actores políticos significativos. Para los que crecimos en los años 80, o sea, esto es muy llamativo, ¿no? A los sindicatos ni están ni se les espera, ¿no? O sea, de vez en cuando hago el seguimiento de preguntar en un foro, aquí seguro que lo sabéis, pero casi en cualquier otro foro, preguntar cómo se llaman los líderes de los dos sindicatos mayoritarios. Suele haber risas nerviosas porque a la gente le cuesta. Le cuesta, ¿no? Y le trae la risa a él mismo, pero una persona es mayor, la gente joven por lo ni se acuerda ni tiene menos interés, pero los mayores les quita la risa nerviosa porque, o sea, no acordarte de quién era Marcelino Camacho es algo inimaginable, o sea, es que es completamente inimaginable, ¿no? O sea,
era imposible en los años 80. Y hoy sí. O sea, España, de hecho, tiene una de las tasas de afiliación sindical más bajas de la OCDE, que de hecho está sobredimensionada, creo que hay un cierto escepticismo, creo que es más baja realmente, ¿no?, de lo que realmente se suele decir. Pensad que en Suecia o Finlandia la tasa de afiliación sindical ronda el 70%, ¿vale? 70%. En España hay una tasa del 29% de asociacionismo. Pensad que, por ejemplo, en Dinamarca es el 91,7%, casi el 92%. Pero es que ese asociacionismo, por ejemplo, en el caso del asociacionismo juvenil, más o menos la mitad son clubes de fútbol, ¿vale? Son clubes de fútbol, que no tengo nada contra el fútbol, ¿eh? O sea, es genial, pero es lo que es, ¿eh? Y la de sí lo que es, ¿vale? Bueno, creo que no es exagerado decir que en este país los ciudadanos y las ciudadanas carecen de instrumentos institucionales de mediación en los asuntos públicos, ¿no? Eso es lo que quiere decir una crisis social, ¿no? Que no tienes instrumentos de mediación en los asuntos públicos más que el voto. Tienes una red primaria en tu familia que te apoya, pero no tienes esos instrumentos de intervención, y esa es una de las razones de la escasa calidad de nuestra democracia, que afecta profundamente, pues, a las posibilidades de negociar, por ejemplo, una justicia económica adecuada en el ámbito del empleo, la vivienda, la salud, la educación, el transporte, la cultura. Por ejemplo, el otro día hablando acerca de los problemas de los medios de comunicación en este país, ¿no? Y de los sesgados ideológicamente que están, las dificultades que hay para democratizarlos. Una de las grandes dificultades que hay es la pérdida de peso de los sindicatos, ¿no? Que eran los que garantizaban antes la independencia de los periodistas en muchos medios de comunicación, y los que hacían que si tu jefe iba, decía, no, publica esta noticia, y decías, no quiero, ¿no? Pues te iba a respaldar un sindicato, te iba a respaldar, por tanto, tus compañeros y compañeras, para que eso no fuera posible. Y eso nos está pasando constantemente, ¿no? La pérdida de los sindicatos no significa solo que ganemos menos dinero, que tengamos menos vacaciones, significa que carecemos de instrumentos de intervención democrática en una enorme cantidad de ámbitos. El educativo, el periodístico, el cultural. Eso es algo que muchas veces se nos olvida. No solo tiene que ver con la pérdida de derechos, tiene que ver también con la pérdida de responsabilidades, que no podemos ejercer responsablemente, ¿no?, nuestros compromisos como profesionales de la educación, de la información, etcétera, ¿vale? De la sanidad, ¿sí? Volvamos un poco atrás. ¿Por qué durante mucho tiempo, ¿no?, en 2001, la tesis de que España era un caso exitoso, ¿no?, de desarrollo de una sociedad civil posmoderna, pospolítica, pareció como mínimo verosímil, ¿no? Yo insisto, se nos toca la risa, ¿no? Si estuviera hoy aquí contando a alguien esto, este tío, ¿de dónde ha aterrizado, ¿no? O sea, ¿qué demonios nos está contando? Pero no hace tanto, hace muy poquito tiempo, eso era verosímil, ¿no? Yo diría que hasta 2007 era casi el discurso dominante. Y a los que decíamos lo contrario se nos trataba de aguafiestas, normalmente neoconservadores, reaccionarios, ustedes que tienen añoranza de una no sé qué, comunitarismo primitivo, vayas al pueblo, ¿no? Yo creo que la explicación, como en el caso de la obra original de Putnam, es una desatención a los profundos efectos sociales que ha tenido la mercantilización generalizada en nuestro país, ¿no? O sea, en realidad yo estoy de acuerdo en que la clave es la Constitución del régimen del 78, ¿no? O sea, porque efectivamente España, una de las pocas cosas que podemos presumir en política es de haber inventado un modelo casi único en el mundo de transición al turbocapitalismo neoliberal, ¿no? No ha habido nada parecido en otra parte del mundo, que es un modelo de transición socialdemócrata al neoliberalismo, ¿no? Es una cosa extraordinaria. O sea, esto cuando lo veían en otros países no daban crédito, ¿no? Era una cosa absolutamente delirante. O sea, pensad que desde 1982 la política económica de un gobierno que se decía socialdemócrata, que en aquel momento pues seguramente había motivos para creer que algo de eso tenían, desde el primer momento estuvo en manos de dos ministros vinculados a las élites bancarias, como fueron Miguel Boyer y Carlos Solchaga, ¿no? Que aplicaron recetas ortodoxas de ajuste que en aquel momento eran inimaginables en casi cualquier país de Europa, casi inimaginables, menos en Inglaterra, y ni siquiera, me atrevería a decir, y ni siquiera. El PSOE convirtió a España en un auténtico laboratorio neoliberal en el sur de Europa. Y eso ha sido reconocido, ¿eh? O sea, esto no es que lo diga yo, es que lo dicen los neoliberales. O sea, cuando hay un reconocimiento explícito, que eso pasó cuando ganó Tony Blair, ¿no?, de los partidarios de la tercera vía, de que una de sus inspiraciones fue España, Carlos Solchaga y Boyer. Así, ¿no? Fueron inspiradores de ese modelo. En esos años Carlos Solchaga dijo,
se abren comillas, España es el país del mundo en el que es más fácil hacerse rico rápidamente. Como un elogio, ¿eh? O sea, pensaba que le decía, no, o sea, como una cosa buena, ¿eh? O sea, eso, no sé, sonaba razonable en boca de Reagan, ¿no? O de Thatcher, tal vez. En boca de un ministro, insisto, de un gobierno socialdemócrata. En aquellos años, cuando la socialdemocracia, bueno, empezaba a desdibujarse, pero todavía significaba algo en Europa, ¿no? Ya quería decir algo. Los efectos de que fuera un partido socialdemócrata el que implementó esa terapia del shock han sido profundos y muy duraderos. Yo creo que eso no debemos despreciarlo nunca. O sea, el hecho de que fuera un partido que se decía de izquierdas y no la derecha la que implementara ese programa ha tenido efectos, yo creo que muy profundos. Porque claro, lo que plantearon esos gobiernos del PSOE fue básicamente una sustitución de la estrategia socialdemócrata original, con la que estaremos de acuerdo o no, nos parecerá muy limitada, muy reformista y todo lo que queramos, pero era la que era básicamente una cierta internalización por parte del Estado de los conflictos de clase, ¿no? Un poco la estrategia socialdemócrata, ¿no? De los años 50 y 60, pues lo que hizo el PSOE fue sustituir esa estrategia por una retórica de la modernización, profundamente despolitizadora, ¿no? O sea, el latiguillo de aquella época es que esto es lo que hacen en nuestro entorno, los países de nuestro entorno, ¿no? O sea, digamos que el mecanismo básico de desmovilización fue la entrada en la Unión Europea. Y como era lo que hacían los países de nuestro entorno, fuera lo que fuera, se zanjaba la discusión, ¿no? O sea que el proceso de modernización, de dejar de ser tan paletos, tan franquistas, ¿no? Le quitamos la boina, era la justificación para lo que fuera, ¿no? Y como era modernización, ¿no? Era justamente eso, un proceso historicista, ¿no? De ponerte al día históricamente, no había nada que discutir políticamente, ¿no? Y por lo tanto no era, se eliminaba cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de discusión al respecto, ¿no? Supuso de hecho una despolitización muy profunda del cambio social, ¿no? Se ocultó el carácter conflictivo, ¿no? De la consolidación del poder de las élites, y al mismo tiempo se vació de sentido profundamente a las organizaciones de mediación, se vació de contenido a esas organizaciones de mediación, como son los sindicatos, como son los propios partidos políticos, como eran las iglesias también, tanto para la derecha como para la izquierda, como las asociaciones de vecinos, que no es que fueran particularmente vigorosas antes, ¿vale? No eran partidas cohetes, pero bueno, que existían, ¿no? Y por eso precisamente en nuestro país, a diferencia de lo que ocurrió en otros, el sometimiento de las clases populares a esa mercantilización nunca ha sido vivido como una derrota. Esta es la triste realidad, nunca ha sido vivido como una derrota. Todo lo contrario, ¿no? O sea, no ha sido una historia de ruina moral, ha sido vivida de una manera, digámoslo, bastante entusiasta. Pues ahora tengo un coche nuevo, mira, me he metido una hipoteca, pero tengo un piso, no sé, se ha vivido con entusiasmo, a lo largo de muchas décadas. Ahora con menos entusiasmo, pero estamos donde estamos, ¿no? Claro, esta idea del entusiasmo, ¿no? De este sometimiento, no ya consentido, sino activo, ¿no? Entusiasmo es muy antipática, ¿verdad? O sea, pues va un poco en contra de lo que nos gustaría, ¿no? De la imagen que nos gustaría tener de nosotros mismos, de nosotras mismas, de la clase trabajadora, pero yo creo que tiene un punto de realidad que tenemos que pensarlo, porque es que si no, no entenderemos nada, ¿no? Más que, bueno, sí, un reino de falsa conciencia, es que la gente es idiota, punto, ¿no? Ese será todo el análisis que podremos hacer. Seguramente hay una parte de verdad, pero es un poco limitado, ¿no? Yo diría que es interesante pensar, igual que decía antes, que los neoliberales tontos no son, y son capaces de argumentar muy bien. Es importante pensar también que la ideología del libre mercado no solo tiene aspectos reactivos frente a la deliberación democrática, no solo nos dice una cosa, que la democracia es imposible, no, también tiene, yo creo, dimensiones más propositivas, ¿no? Encarna ciertos ideales de vida buena, no buena desde mi punto de vista, evidentemente, ni seguramente desde el vuestro, pero que son capaces de conquistar, ¿no? Tienen capacidad de conquistar a la gente, ¿no? Hay un autor también norteamericano muy olvidado, se llama Robert Bellah, que a principios de los años 80, cuando nadie hablaba de esto lo han hecho mucho los cristianos de izquierdas, sobre todo anglosajones, que como no son autores así que nos resultan muy simpáticos, los hemos leído poco y mal, pero yo últimamente he descubierto que son una fuente inagotable de argumentos muy potentes, ¿no? Y Bellah y sus colaboradores hicieron esta distinción precisamente, ¿no? Entre un individualismo mercantilizador muy reactivo, muy egoísta, muy agresivo, y otro en cambio más amable,
mucho más conciliador, ¿no? Que atiende pues eso, a las dimensiones de una vida buena. Él hablaba pues, de un individualismo posesivo, que sería pues, el maximizador, egoísta, racional, ¿no? Que quiere más ganancia, más dinero, ¿no? Más cosas, y otro egoísta, y otro tipo de individualismo que sería el individualismo expresivo, ¿no? El individualista expresivo lo que busca es más bien un proceso de autodescubrimiento, ¿no? De exploración de sus propios sentimientos, una búsqueda de la autorrealización, ¿no? Es decir, que no está enloquecido, ¿no? Intentando aumentar los números de su cuenta corriente, no está enloquecido, ¿no? Buscando más prestigio, más poder, coches más grandes, sino que tiene valores con los que seguramente nos sintamos más identificados, ¿no? Pues eso, la búsqueda de la autorrealización, la exploración de aquellos sentimientos más amables, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, como individualistas expresivos, podemos saber que las buenas obras pues son una buena inversión subjetiva, ¿no? Son, desde el punto de vista, ¿no? de quien quiera ganar mucho dinero, un mal negocio, porque estás perdiendo tiempo que podrías dedicar a ganar dinero. Pero desde el punto de vista, ¿no? del ideal de pensarse a uno mismo y explorarse, pues sí son una buena inversión, ¿no? Porque te reportan una cierta ganancia interior, ¿no? Te reportan pues de alguna forma sentirte mejor contigo mismo, ¿no? Comportan pues, que te vean los demás como una mejor persona. La condición, claro, es que para el individualista expresivo es que esas buenas obras, esa exploración interior, no sea concebida como una atadura, no sea un compromiso, no sea como decir, joder, que terco ir a la escuela de marxismo hoy, qué rollo, sábado, qué buen tiempo que hace, la resaca que tengo. No, eso es un compromiso, ¿no? O sea, tela. No, esto es al contrario. Escuela de marxismo, mira qué día hace, ni hablar, no voy. Porque solo depende de que me apetezca o que no, ¿no? Es una preferencia individual. Hoy no me autorrealiza nada eso de ir a la escuela de marxismo. Mañana por la tarde igual sí, porque bueno, hace malo, tal, he pensado... Esa es la condición, ¿no? O sea, que no sea una atadura, que no sea un compromiso, ¿no? Que sea una preferencia donde ya puedes hacer un balance de pérdidas y ganancias, y si el saldo es positivo lo haces, si el saldo es negativo, pues no, ¿no? Y que eso esas decisiones puedan ser tomadas sin menoscabo moral, ¿no? No eres peor persona por decidir no hacer esa cosa que en ese momento no te apetece hacer, porque el saldo es negativo y punto, ¿no? Pero lo que es importante entender de esto es que frente a lo que se suele decir a veces, lo que decimos a veces en términos muy moralizantes, los procesos de mercantilización y los discursos que defienden la mercantilización, los discursos liberales, son compatibles con la sensación subjetiva de realización personal y de bienestar ético. O sea, frente a lo que pensaba Hayek, ¿no? Esa cosa que decía, no, sed egoísta, que así nos irá mejor a todos. No. También se puede no ser egoísta, buscar esa sensación de bienestar ético, ¿no? De realización personal, ¿no? Y que eso sea compatible, ¿no? Con discursos mercantilizadores. El mercado no nos exige que seamos monstruos morales obsesionados con ganar dinero, ¿no? Y seamos sumisos a las grandes corporaciones. Al contrario, ¿no? Una cosa que uno descubre leyendo anarcoliberales es que algunos son espíritus libres, ¿no? Muy tolerantes y deseosos de participar en comunidades electivas, eso sí, electivas. O sea, esa cosa de compromisos que te atan, que de alguna forma para romperlos que tengas que cuestionar quién eres, ¿no? Y eso suponga un proceso hasta cierto punto doloroso. No, eso no. En ese sentido, la alergia mercantilizadora a la deliberación de la que os hablaba al principio no tiene tanto que ver con la relación del capitalismo con valores moralmente bajos, como con que la deliberación democrática requiere del compromiso, ¿no? Con un marco institucional estable, ¿no? Requiere con instituciones, con un marco institucional más o menos continuado en el tiempo, ¿no? Que nos permita justamente superar, ¿no? Esa concepción del compromiso como una mera preferencia expresable en términos individualistas de pérdidas y ganancias y transformarlos en otra cosa que dé lugar, pues eso, ¿no? A procesos de deliberación colectiva. O sea, hay una profunda incompatibilidad entre los procesos de destrucción creativa capitalista y la inercia social que introducen las instituciones. A los capitalistas y a los liberales no les da ningún miedo, ¿no? La altura de miras moral, para nada. No, está perfecto, mucho mejor será el capitalismo con esta altura de miras moral. Le da miedo las instituciones. El neoliberalismo es incompatible con las instituciones, con eso sí que es incompatible, ¿no? Tampoco tiene nada en otras comunidades tradicionales, se apañan con ellas, ¿no? Con las familias vienen muy bien, pero es incompatible con las instituciones.
Eso es algo que no se entiende muy bien muchas veces, porque se tienden a confundir las instituciones y las organizaciones, y son dos cosas en realidad bastante distintas. Una institución es una manera de hacer, es un conjunto de normas, un conjunto de normas compartidas dirigidas a obtener cierta finalidad, ¿vale? Una organización, en cambio, es un actor colectivo, un actor colectivo. Las instituciones se expresan a través de organizaciones, pero no se reducen a ellas, ¿vale? Las organizaciones no se reducen a ellas. Un ejemplo, por ejemplo, la educación universitaria es una institución venerable que tiene muchos siglos de antigüedad. La Universidad Complutense es una organización, es un actor colectivo con entidad jurídica, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué son dos cosas diferentes? Pues porque para ser leal a una institución, a veces hay que no ser leal a la organización a través de la que se expresa esa institución. En el caso de la Universidad Complutense, esta es una garantía, ¿no? No ser leal a la institución universitaria es no ser leal a la Universidad Complutense, ¿no? Pensar institucionalmente desde este punto de vista, ¿no?, implica reflexionar, decidir cuáles son los fines de una organización, cuáles son los fines de esa organización, más allá de sus normas de procedimiento inmediatas, ¿no? Una organización muchas veces se define sencillamente un conjunto de normas burocráticas, que haga esto en cierto momento, cuando llegan los exámenes haga esto, esto y esto. Bueno, ser leal a una institución, pensar institucionalmente, bueno, más allá de eso, ¿para qué estamos implicados en este conjunto de normas que nos unen, que nos reúnen cada mañana aquí a tanta gente? ¿Para qué? Decidámoslo. Esas normas burocráticas, ¿sirven a esos fines o no? ¿Tendremos que regularlas? En ese sentido, pero claro, pensar institucionalmente es entender la participación en ese proceso hasta cierto punto como una recepción fiel, ¿no?, de un proyecto colectivo heredado del pasado, ¿no?, que no estamos reinventando continuamente, que no podemos evaluar en términos de ganancia y pérdida individual, ¿no?, sino que te implica con, bueno, he asumido este proyecto, estas normas, ¿no?, heredadas del pasado, mi participación en esta institución, la institución universitaria, y analizo en qué medida la organización de la que formo parte responde o no a ese proyecto normativo. Pero no lo puedo estar reinventando permanentemente, no me puedo estar inventando qué es la educación universitaria todo el rato. La institución me delimita un espacio de libertad, pero también un espacio de aceptación y de herencia del pasado. No es un espacio de reinvención total. Lo que los neoliberales se resisten es a aceptar eso. Ellos exigen la reinvención permanente, completa, ¿no? Yo por eso siempre que oigo a los negrinianos hablar, ¿no?, de los espacios constituyentes permanentes, ¿no?, de esa locura constituyente, joder, esto, no sé, Friedman se sentiría muy identificado con esto, ¿no? Era, nada fijo, ¿no?, que todo se disuelva en el aire y que lo estemos constituyendo todo permanentemente. Las instituciones lo que introducen es fricción, inercia, ¿no?, frente a esa necesidad de estar reinventándolo todo permanentemente, ¿no? Introducen proyectos comunes, proyectos compartidos que evitan ese proceso. Y en ese sentido, yo creo que la crisis social española es básicamente una crisis institucional que late detrás de la degradación política y la crisis económica. No tenemos instituciones, no tenemos compromisos compartidos en el ámbito sindical, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito, para aquellas personas que sean religiosas, religioso, ¿no? En ninguno de esos ámbitos, en el ámbito vecinal, no tenemos esa clase, ¿no?, de fricciones que nos impiden, o sea, que no nos hacen tener que estar reinventándolo todo el rato, porque a lo que te lleva a tener que estar reinventándolo todo el rato es a no hacer nada, ¿no?, porque es imposible, es completamente imposible, como sabéis perfectamente, pues seguramente tenéis una vida de activismo y militancia mucho más activa que la mía y estaréis, ¿no?, chocándolo con esto permanentemente, ¿no? No quiero hacer una caricatura, insisto, ¿no?, pero bueno, a veces tengo la impresión de que ciertas estrategias los operaístas, ¿no?, más o menos de la izquierda postmoderna, de la izquierda líquida, ven la crisis del precariado como un entorno, pues, de nomadismo y éxodo capaz de explorar la potencia constituyente, ¿no?, de la fragilidad institucional. Yo creo que esto es una estrategia muy perniciosa, la verdad, no, insisto, estoy haciendo un poco una caricatura, pero creo que es una estrategia muy perniciosa, en el fondo un poco clasista incluso, ¿no?, y finalmente cómplice involuntaria seguramente de las clases dominantes, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Bien, sí. ¿Cómo? Sí. Vale.
Me gustaría explorar un poco esto que os he contado así en términos muy abstractos, a través de tres estrategias de las que hablamos mucho, ¿no?, en los proyectos emancipatorios contemporáneos, ¿no? Tres ejes, tres estrategias de las que se habla constantemente. Son tres estrategias que al menos en parte comparto y defiendo, pero que tienen zonas de sombra muy importantes, muy importantes, y que yo creo que están relacionadas precisamente con esta crisis institucional, ¿vale? Voy a hacerlo muy rápido, voy a resumir lo que traía, para no aburriros de que vamos a discutir, pero sí me gustaría plantearlo. Son básicamente la generación de los discursos en torno a lo común y a los bienes comunes, el auge de la tecnopolítica y la defensa de la renta básica, ¿vale? Insisto, son tres... los discursos de los bienes comunes, la tecnopolítica y la renta básica. Son tres ejes, insisto, en parte comparto, defiendo, cuyas potencialidades positivas aprecio, pero que creo que tienden a veces a cierta inercia antiinstitucional que creo que es importante tener en presente. Veréis, lo de los bienes comunes, claro, lo usamos tanto, se usa tanto, que se ha desdibujado completamente, ¿no? O sea, el vocabulario relacionado con los bienes comunes, en los últimos 5 años, el otro día había un banco, ¿no?, un anuncio de un banco que hablaba de no sé qué, el bien común, una cosa muy enloquecida, ¿no? O sea, ha pasado a formar parte ya, no del vocabulario ya solo de los activistas, que todo es lo común, sino casi del vocabulario de la publicidad, ¿no? Y claro, el precio de esta popularización ha sido un cierto impresionismo conceptual respecto a los debates originales, se empezó a hablar de los bienes comunes, ¿no?, de los intereses comunes, ¿no? Como sabéis, en su sentido original más restringido y riguroso, los bienes comunes son los recursos que en muchas sociedades tradicionales se gestionan y se utilizan colectivamente. Esto, claro, nada que ver con la publicidad del banco, ¿no? Lo recuerdo porque me da pena recordar lo que de eso se trataba, ¿no?, al menos hasta hace algunos años. En la teoría social contemporánea, bueno, se describen de otra manera, en términos más técnicos, pero bueno, originalmente eran esos, pues bienes que en las sociedades tradicionales se producían, gestionaban y utilizaban colectivamente. La discusión en torno a estos bienes comunes se remontan a un texto de un teórico muy conocido que se llama Garrett Hardin, que a finales de los años 60 planteó lo que se llama el dilema de los comunes, ¿no?, que es muy fácil de entender. De hecho, es una variación del dilema del prisionero. Es que si varios individuos actuando racionalmente y motivados por su interés personal utilizan de forma independiente un recurso común limitado, bueno, pues terminarán por agotarlo o destruirlo, a pesar de que a ninguno de ellos les conviene que se produzca esa situación, ¿vale? Las dos soluciones ortodoxas que generalmente se proponen al dilema de los comunes, pues son o bien la privatización de ese recurso, ¿no?, o bien la burocratización. La privatización del recurso lo que supone es que cada propietario, ¿no?, pues vela por la preservación de la parte que le corresponde, ¿no?, ya que bueno, no tendrá que temer que otros copropietarios le borroneen. Y en cambio la gestión burocrática lo que hace es que introduce una agencia externa que supervisa, pues, la gestión de ese recurso y vela porque no se agote y se castiga a los infractores, ¿no? Lo que dice el dilema de los comunes, lo que planteaba Hardin, es que, por tanto, la gestión, la preservación de los recursos compartidos no puede surgir espontáneamente, sino solo a través o bien de la coerción o bien de la competencia, ¿vale? Bueno, esto generó una importante discusión que se ha prolongado durante más de 30 años. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces, como pasa también, por cierto, con el libro de Putnam del que os hablaba al principio, ¿no?, se pasa por alto que esta polémica se produce en un momento muy concreto, muy determinado, históricamente muy concretos, ¿no? O sea, Hardin publica su artículo, como os decía, a finales de los 60 y toda la polémica posterior se da comienza a principios de los 70. Es decir, un momento en el que, por una parte, todo el aparato organizativo del estado de bienestar, ¿no?, se está enfrentando a algunos límites importantes y algunas críticas importantes, tanto desde la derecha, porque empiezan a aparecer corrientes muy críticas con eso, como desde la izquierda, porque empiezan a aparecer corrientes antiinstitucionales muy vigorosas, ¿no?, críticos con la burocratización del estado de bienestar, sus dimensiones impositivas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los neoliberales están irrumpiendo, ¿no?, con una fuerza absolutamente arrolladora.
De modo tal que en ese momento los neoliberales pudieron emplear como arma argumentativa la parábola de Harding, ¿no? el dilema de los comunes, en un contexto donde se estaba cuestionando de forma generalizada el modelo de intervención pública estatalista que había dominado desde los años 40. ¿No? Es decir, lo que decían los neoliberales es, dada la imposibilidad de cooperación no autoritaria, y eso es imposible porque lo hemos visto en los últimos 30 años, ¿verdad?, donde el estado de bienestar se ha mostrado como autoritario, burocrático y tal, claro que es imposible la cooperación burocrática no autoritaria, es mucho mejor, la única alternativa no impositiva, la única alternativa no autoritaria es la privatización, ¿sí? Voy a repasar aquí las respuestas que se dio, ¿no?, desde la teoría de los bienes comunes, de Ostrom y compañía. Solo quería señalaros que la mayor parte de ellas, y esto es algo que pasa todavía a día de hoy, cuando se dice esa cosa, ¿no?, ni público ni privado, lo común, ¿no? lo común, esta cosa que se dice todo el rato, que además eso es un disparate, ¿no?, porque alude, los que seáis de economía, no llaman de economía por aquí, alude a una definición de bien público, bien común y bien privado, técnica, que no tiene nada que ver con esto. O sea, un bien público en economía no tiene por qué ser un bien estatal, ¿no? Tiene que ver con su definición en términos económicos. Un faro es un bien. Nos sentamos, por favor. Vale, vamos a empezar. Voy a presentar a César Rendueles, que va a dar la siguiente ponencia. Agradezco también la humildad del ponente anterior, de Salvador, en cuanto a no dar pues el desarrollo curricular de las personas que la ponencia, pero yo considero que sí que es importante hacer un pequeño marco del recorrido de César por poner en valor el conocimiento, entender lo que cuesta hacer producción de conocimiento y ver lo que llevan detrás, ¿no?, las teorías que se exponen. Así que, bueno, César Rendueles ha sido, corrígeme si me equivoco, porque en realidad ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, ha colaborado con la Universidad Nacional de Colombia, también y actualmente es profesor en el Departamento de Teoría Sociológica de la Complutense, ¿vale?, y es doctor en Filosofía. Ha sido promotor desde el principio del Grupo de Intervención Cultural Landinamo y ha trabajado también dirigiendo proyectos culturales en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Actualmente también realiza publicaciones culturales, epistemológicas de filosofía política en varias revistas y, como ha comentado Salvador antes también, ha realizado varios prólogos en ediciones y ha seguido las ediciones de recopilaciones de obra de Marx, como Antología del Capital y varias selecciones de textos de Marx. También ha participado a nivel editorial en producción de Walter Benjamin, Polanyi y Bergman, y comisarió en 2011 la exposición. A mí sí me parece que se entiende mal, está claro, pero no lo voy a hacer, voy a tratar lo que había preparado para hoy. Y yo lo que había hecho era tomarme en serio, bueno, creo que en serio, ¿no?, la segunda parte, ¿no?, la de avanzados, o sea, escuela de marxismo toda avanzado. ¿Y qué quiere decir con esto? Yo en los cursos, digamos, avanzados, lo que hago, en los cursos así introductorios o básicos, lo que hago es, bueno, pues plantear de la manera más sistemática que puedo, que no es mucha porque yo no soy muy sistemático, pero pues, los autores, las doctrinas, las teorías, ¿no? Y en cambio en los cursos avanzados lo que hago es más bien lo contrario, ¿no? Inyecto problemas, intento decir, bueno, pues esto que parecía tan claro, tan ordenado, de claro nada, lo que decía antes Salvador, ¿no? Aquí esto está lleno también de disparates, de horrores, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Enfrentémonos a las contradicciones que esto tiene, ¿no? Y de hecho, una cosa que hago a veces en clase es pedir a la gente que defienda teorías, Carlos, que es muy antisofista, esto le va a horrorizar, pero lo hago mucho, ¿no? Pedir a la gente que defienda teorías con las que sé que están en desacuerdo, ¿no? Pues ahora tú defiendes a Milton Friedman, venga, a ver qué pasa, ¿no? Pero es muy útil, porque, claro, dejas de enfrentarte a un hombre de paja, ¿no?, y te enfrentas con la gente que suele ser bastante inteligente, ¿no? Nos imaginamos a la gente con la que no estamos de acuerdo, idiotas feos y malos, y no. Lo de feos y malos a veces, ¿no? Lo de idiotas que se pican. Entonces, yo lo que quería hoy era hacer eso, ¿vale? Más en serio, lo que esto es una escuela avanzada, y plantearos un problema, o mejor dicho, dos problemas relacionados. El primero, en el que me voy a detener un poco más, es un desafío, yo creo que es un desafío intelectual, pero también político, relacionado pues así con los retos de la actualidad más inmediata, ¿no?, con el ciclo político que estamos viviendo. Y el segundo, que creo que está relacionado con el primero, es un desafío, yo diría que muy importante, a las versiones más ortodoxas de la teoría social marxista. Yo sí que soy un revisionista, hardline además, o sea, me da pena no quedarme por la carrera, que me podáis aporrear adecuadamente.
Pero bueno, creo que ambos retos están relacionados, ¿no? Voy a empezar por el primero, voy a decir un poco del segundo, pero creo que están relacionados. Veréis, el título de esta conferencia que habéis puesto alude a una idea que he comentado ya muchas veces en muchos foros y que no le voy a dar muchas vueltas, más bien os voy a plantear algo en lo que estoy trabajando últimamente, ¿no? Son preocupaciones más actuales, pero voy a decir dos palabras antes sobre eso, ¿no? El título de esta conferencia alude un poco al modo en el que la fe en el mercado, por así decirlo, se nos ha metido en los huesos. Aunque no queramos, por mucho que nos esforcemos, anda por ahí por debajo, ¿no? Y eso se expresa sobre todo en que nos cuesta mucho creer en la posibilidad de ponernos de acuerdo, nos cuesta mucho creer en la posibilidad de pensar en común, de deliberar en común, ¿no? Nos cuesta creer, por así decirlo, ¿no?, en la posibilidad de la democracia. Tendemos a entender la democracia como una especie de subasta, ¿no?, donde cada cual expresa sus preferencias, sus opiniones, si queréis, así un poco como en el supermercado, pero que no deja de ser una subasta, ¿no? Sencillamente se enfrentan preferencias contrapuestas y tenemos un mecanismo de coordinación, en este caso las urnas, ¿no?, que dan una solución, ¿no?, a esos dilemas. Esa es una idea básica en realidad del neoliberalismo, no de la democracia democrática. De Walter Benjamin, a nivel de publicaciones, tenemos un libro de sociofobia, que es un poco el principio del que voy a hablar hoy, pero se publicó en 2013 y va ya por la 6ª o 7ª edición. Y actualmente este año ha publicado Capitalismo Canalla, así que tenemos la suerte de que su obra esté ahora mismo en vigencia absoluta, ¿no?, porque ha publicado en 2015. A la hora de presentar la charla, la verdad es que estaba pensando cómo hacer este marco de introducción y sí me parecía difícil de clasificar, pero yo creo que esto es un signo y un síntoma de la actualidad de su obra, ¿no? Y trae a veces estas dificultades. Además, comentándolo con él, sí que ha intentado pues contextualizar la obra en el momento actual, ¿no? Así que bueno, yo creo que voy al paso directamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Roma, muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad es que es extraordinario estar hoy aquí, ¿no? Dan ganas de hacer más cosas, de escribir más cosas y de pensar más cosas en ámbitos, en entornos tan cordiales como este. Bueno, lo que yo voy a hacer hoy, la verdad es que me arrepiento un poco de lo que he preparado, porque después de escuchar solo el final de la charla de Salvador, ha despertado en mí el gusanillo marxista y me apetece recuperar un montón de temas que, claro, les he dedicado mucho tiempo a lo largo de mi vida y me apetece darles vuelta y discutirlos, ¿no? Como las dichosas cartas por los populistas rusos, republicanas, sino del neoliberalismo, ¿no? La idea de que el mercado permite superar, ¿no?, algunas limitaciones del ideal deliberativo clásico relacionadas con la necesidad de unanimidad, ¿no? Básicamente lo que plantean los neoliberales, como sabéis, es que bueno, la democracia es imposible, es un follón que además lleva enfrentamientos terribles, finalmente, como le gusta decir a Escotado, al guerra civilismo, porque claro, ponerse de acuerdo en sociedades pequeñitas, ¿no?, en entornos comunitarios culturalmente homogéneos, tal vez sea posible, pero en nuestras sociedades de masas, complejas, culturalmente diversas, con intereses muy diferentes, eso es imposible. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo millones de personas? ¿Cómo vamos a generar unanimidad y consenso en entornos pues, sociológicamente tan heterogéneos, ¿no? Así que dicen, bueno, como esto es imposible, además acabamos abofetadas, acabamos matándonos, mejor privilegiar aquellos mecanismos de coordinación social, porque coordinarnos tenemos que coordinarnos, desgraciadamente, no, cada uno no puede vivir en una isla, como tenemos que coordinarnos, privilegiemos aquellos mecanismos de coordinación que no entrañan unanimidad, que no entrañan deliberación y consenso. ¿Qué mecanismos son esos por excelencia en nuestro época? Pues el mercado. Y es verdad, o sea, que, como ponerse de acuerdo en qué educación preferir es muy complicado, lo que tenemos que hacer no, a cada cual la que pueda pagarse. O incluso seamos generosos, ¿no? Demos dinero a cada cual, ni siquiera la que pueda pagarse, demos dinero a cada cual y que cada cual elija en un mercado educativo subvencionado. Eso es más o menos el modelo de enseñanza concertada.